Vicente Amador, historias que se cuentan. Vicente, ¿qué nos traes? Primer sábado del año. Primer sábado del año. Les traigo buenos deseos. A ver. Mira, siendo por supuesto, un medio de comunicación y además siendo un espacio como este, historias que se cuentan, me parece que, por supuesto, que vamos a desear felicidad, salud, alegría y les deseamos también estar muy bien informados. Ese es un buen deseo. Por eso, además, el primer tema de este año es ¿qué tanto accedemos los mexicanos a la información, sobre todo a la información pública? Vamos a hablar sobre eso, el acceso a la información pública en México. Ok. Y para hablar de eso, estamos hablando del derecho a la información. Ojo, o sea, una vez más... Si lo ejercemos, ¿no? Si lo ejercemos. ¿Cómo lo ejercemos, no? ¿Cómo lo ejercemos? ¿Qué tanto lo hacemos? ¿Qué experiencia tenemos cuando intentamos ejercerlo? Que eso es muy importante. Y, nuevamente, algunas áreas de oportunidad para el ciudadano, por supuesto, y también para el gobierno en ese ejercicio. Ok. Ya sabemos que es un derecho, y es que toda la información que es propia de instituciones públicas, es decir, de aquellas instituciones que reciben presupuesto gubernamental, están obligadas a darte la información que tú solicites. Okay. Desde la Presidencia de la República, las legislaturas, los órganos autónomos, los partidos políticos, indudablemente. Por supuesto, salvo en condiciones en las que se considere que por el bien público o por seguridad nacional debe de resguardarse. Damos por hecho que es la menor de las informaciones y además solo por un tiempo. Ok. Muy bien. Bueno, cualquier ciudadano común puede solicitar. Cualquier ciudadano. Es importante que lo sepan. Cualquier información de cualquier entidad que reciba recursos públicos. Fantástico. ¿No? A ver, contar con esta información, hombre, uno seguramente podrá decir al auditorio que hay muchas maneras interesantes de pasar su semana, además de trabajar y de consultar, como lo decías hace un rato, teléfonos después de los jefes después de las 7, ¿no? Bueno, pero esta puede ser una buena manera. No, lo que quiero referirme no es tanto por un asunto de gusto o de una manera de pasar el tiempo. A ver, en la medida en la que nosotros tenemos información, en esa medida también podemos incidir, criticar, meternos en la labor gubernamental, ¿no? Y además bien informados, con información sólida de lo que está sucediendo, y exigirle que mucho bien le hace a las entidades sentir esa presión. Esa presión fue la que abrió el espacio para que en algún momento se incorporara ese artículo sexto constitucional, claro, ¿no? ¿Qué tanto consultamos información? ¿Qué tipo de información consultamos? ¿Qué experiencia tenemos con eso? Es lo que vamos a ver. Creo que vale la pena decir primero, mire, es lo que usted está viendo en la pantalla, son principales temas consultados. Se estima que a nivel nacional, poco más del 40% de la población consultó información que genera el gobierno sobre requisitos para trámites o servicios. Y es que así sucede. En realidad, hasta ahora, lo que más estamos buscando es, pues porque estamos buscando requisitos. Pero ahí, en mi opinión, no hay una interacción. Claro, no tiene nada que ver con cómo se están utilizando nuestro dinero, pues el recurso público, ¿no? Voy y te pregunto, justamente, ¿qué hago para cumplir con lo que tú me estás pidiendo? Y de eso que acabas de decir, vamos del lado derecho de las gráficas y vamos a ver que... uso de los recursos públicos, me imagino que por allá estaríamos, ¿no? Mira, más o menos, exactamente. Dice, uso de recursos públicos, solo el 10% consulta. Sueldo de servidores públicos, el tema estuvo recientemente de moda, 7%. Contrataciones, concesiones, compras y servicios de obra pública, solo el 5.7% le interesó. Vale la pena, en mi opinión, Qué poco inquisidores somos, ¿no? Sobre todo, digo, con todos los escándalos de corrupción que han habido en este país y con todo el dinero que pagamos de impuestos, ¿no? Y además en este ambiente de recortes, de eliminación de subsidios, claro. Bueno, es que es muy buena manera, o sea, si me estoy quejando de los recortes que hay, vale la pena saber si en esos otros lugares en donde no hay recortes, vale la pena que no los haya. Claro. ¿No?
Bueno, ya dijimos, por supuesto, que los organismos públicos están obligados a dar esta información, no solo a darla, a hacerla también de manera accesible para toda la ciudadanía, ¿no? Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es cuáles son los canales más utilizados para hacer las consultas. Ok. Seguramente el auditorio ganaría esta quiniela. En efecto, son el 44% de la población identifica como medio para obtener información del gobierno la búsqueda en las páginas de internet de los Y gobiernos. again, o sea, ahí estás hablando de información práctica, técnica. ¿Cómo le hago para obtener pasaporte? ¿Cuándo es el examen de ingreso a la UNAM? Ese tipo de cosas que nada tienen que ver con el recurso público y su destino, ¿no? Así es. Bueno, lo sigues viendo porque en consonancia con lo que acabas de mencionar, el siguiente porcentaje alto es acudir directamente a la oficina de gobierno correspondiente. Claro. Vas más o menos a la misma función. Y como ves al final de la gráfica, las solicitudes formales de información, que es donde podría haber más esos requisitos, y incluso los estrados estos o los murales que hay en las oficinas de gobierno, pues vemos que son identificados por menos del 1% de la población como mecanismos para tener información gubernamental, ¿no? Muy bien. Bueno, o sea, no estamos ejerciendo el derecho, básicamente. ¿O lo estamos ejerciendo muy poco? Mira, a mí siempre me cuesta las opiniones, pero me parece que la estadística habla por sí sola, te lleva claro. hacia allá, te lleva a pensarlo, por supuesto, ¿no? Muy bien, hasta aquí queda claro que hay que trabajar a que la sociedad sepa qué información puede consultar, que conozca los medios, que esté además de una manera más accesible, pero otro elemento es ¿y qué tanto confiamos nosotros en esa información que nos están dando? O sea, muy bien, vamos a pensar que vamos avanzando en eso, también yo creo que vamos avanzando, pero ¿qué tanto confiamos en lo que nos dan? Mira, esa gráfica que ahora está apareciendo en pantalla tiene muchos números. Lo que yo les voy a decir es, vamos a fijarnos momentáneamente en los colores. Claro. Veamos el anaranjado, que se refiere a las personas que tienen mucha confianza en ese concepto que está ahí. Y luego en amarillo están los que tienen algo de confianza. Y luego en verde algo de desconfianza. ¿Y el triunfador? Y el triunfador es con los que tienen mucha desconfianza. Si te fijas, mira, vamos a decir un aspecto positivo. Vemos que en el tema de desastres naturales y en los apoyos que da el gobierno a los incentivos para el desarrollo social, en general en esa información se confía más. Sí, pero en el desempeño de los gobiernos, en el estado de la economía, en las elecciones, no confiamos tanto. Mira, digo, directamente mucha desconfianza a la mitad de la población en esos temas. En esas, veamos las barras donde hay más verde y donde hay más gris, si mi daltonismo Tal vez por eso funciona. no consultamos tanto, porque no confiamos, ¿no? Eso también, de eso vamos a hablar. Mira, ahí ve el pero. En obras públicas, en disminución de la pobreza, en salarios de funcionarios, en el estado de la economía, en utilización de recursos públicos, en desempeño de los gobiernos, en seguridad pública, narcotráfico, delincuencia, lo que priva es que hay mayor desconfianza. Claro. Casi el 60% de la población tiene mucha desconfianza en la información sobre los salarios de los funcionarios. Y el 55% manifestó tener mucha desconfianza en información sobre elecciones. Pues mira, Andrea, ahí lo tienes. ¿Qué es lo que quiero decir? En mi opinión, además de lo que tú has mencionado, son dos los enemigos de la transparencia, ¿no? Quien no rinde cuentas y quien no la pide también. Claro, quien no le exige. Y quien no le exige. Porque yo creo que por un lado sucede que si bien es cierto que tenemos todavía mucho que avanzar, porque todavía hay mecanismos muy opacos en los organismos, principalmente en los municipios, que es un terreno de opacidad en el país, en muchos municipios. Bueno, el otro asunto en el que yo quiero poner el acento es que muchas veces no nos sentimos tampoco, además de desconfiar, no nos sentimos dueños de la información. No, y lleva tiempo y nos da flojera y hay cosas de pronto que no pensamos que pues le corresponde al otro. Le corresponde al otro investigar. Y yo aquí estoy sentada quejándome del gobierno y tal, pero que el otro investigue y que el otro haga algo. Y que el otro lo diga Andrea, que lo saque Vicente, ¿no? O sea, los números. La verdad es que pareciera que somos un poco apáticos, ¿no? No, pues parecería que no nos damos cuenta que ahí los recursos son de nosotros. Claro. ¿No? Claro. Pero en cambio, el otro, el que hay mucho funcionario público corrupto que sí lo entiende muy bien. O sea, el vénganos tu reino es
la frase de las Sagradas Escrituras que más le llama la atención, ¿no? Claro, bueno, claro. Para ese cochinero, tener información y usarla, en mi opinión, es el mejor Sí, hay que desinfectante. ejercer el derecho, sin duda, sin duda. Vicente, pues muchas gracias. Un trágico, una trágica apertura de ojos, ¿no? Cuando uno se da cuenta que somos corresponsables de lo que sucede en este país. Siempre vamos a ser corresponsables, y no se habla como de dos Méxicos, es uno solo, ¿no? Somos todos. Pero bueno, ahí lo tiene usted en su casa, tiene derecho, ahí puede entrar al sistema, y porque hay una ruta específica, luego podemos hablar de esa ruta para que la conozca, pero hay una ruta específica para solicitar esta información. No es que vayamos a levantar el teléfono, pero no es tan compleja, se puede hacer, y además usted tiene derecho a que le respondan la pregunta específica que hace en torno al uso de los recursos, así que bueno, por si está interesado. Bueno, hablando justamente de economía.